llegó el momento and the time came de meditar en la palabra del to Señor. meditate in the Word of God. Abramos pues nuestro corazón Let para us open recibir our hearts la semilla que el to Señor nos receive manda. the seed that the Lord is sending us. El tema de hoy será dos caminos sobre el plan de salvación. And the subject theme is going to be two ways about the plan of salvation. Y es traído por nuestro hermano pastor And Neftali it's going to be Acevedo. presented by our brother Pastor Neftali. The Christian world is divided into 6 major ecclesiastic cultural blocks. El mundo cristiano está dividido por 6 mayores bloques eclesiásticos. They are divided into 300 major ecclesiastical traditions. Y están divididos en 300 mayores tradiciones eclesiásticas, Composed over 30,000 distinct denominations. compuesto por sobre 30,000 denominaciones distintas. Imagine that. There are over 33,000 denominations, Christian Imaginemos denominations. esto, hay más de 30,000, o sea, 33,000 denominaciones cristianas. And each and every one pretend to Y have cada una the de truth. ellas pretende tener la verdad. They have the way of salvation. Ellos tienen su manera de salvación And they claim to be the only way to get into heaven. y ellos claman, o todas estas instituciones claman que ellos son la única manera de llegar a la salvación. This explanation about the number of Christian denominations is found in World Christian Encyclopedia. Y esta explicación acerca de todas estas denominaciones puede ser encontrado en la Enciclopedia Cristiana del Mundo. The Bible is clear about the way of salvation. La Biblia es clara acerca de la manera, o sea, el camino de la salvación. But we Christian, or better, we human beings, Pero nosotros los seres humanos have looked for different ways. buscamos diferentes caminos. And we have created our own interpretations on the plain, thus saith the Lord. Y cada uno hemos buscado diferentes caminos e interpretaciones para el camino que presenta el Señor. Let's see in Galatians chapter 1, Vayamos al libro de Gálatas capítulo 1, verses 6 to 8. versículos del 1 al 6. Chapter 1, 6 to 8. 1 de las 5 al 6. 6 to 8. Oh, del 5 al 8, perdón. Gálatas 1 del 5 al 8. 6, no 5. It's okay, that's not. Gálatas 1 del 6 al 8, perdón hermanos. 1 del 6 al 8. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que nos llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Okay, the apostle speaks about other gospel, El apóstol habla acerca de otro evangelio, but then it's like he realized that actually there is no other gospel. pero al mismo tiempo realiza de que no existe otro evangelio. It's human interpretation. Es interpretación humana. And then he goes to a strong statement. Y entonces lleva a un punto bastante fuerte. He says, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, Pero si aún así nosotros o algún ángel predica otro evangelio, different than that one I have presented to you, diferente del cual yo os he presentado, let him be accursed. que Accursed. sea anatema. That is a very strong statement. Este es un fuerte punto. Because there is one genuine gospel. Porque existe un genuino evangelio.
But Satan is not happy with that gospel. Pero Satanás no es feliz con este evangelio. So he has created Y, a aún- false gospel. y así él ha creado un falso evangelio. And with that false gospel, he has deceived millions and Y con millions. este falso evangelio ha engañado a millones. But now the question is, Pero ahora la pregunta viene, are we sure we are ¿estamos seguros que nosotros somos in the right one? en el correcto o estamos en el correcto evangelio? Is our gospel, the gospel we believe we preach, the right one? Y el evangelio que nosotros creemos y predicamos es el correcto. Are we sure we are not deceived by ¿Estamos seguros de que no estamos siendo engañados a false gospel? por un evangelio falso? The Galatians were sure that they had now received a new light when those people came from Judea preaching a different gospel to them. Los Gálatas sabían o se sentían seguros de que habían recibido una luz nueva cuando vinieron y les enseñaron el evangelio. They said, now we are in the right message, in the right gospel. Ahora decían, estamos en el verdadero mensaje, en el verdadero y correcto evangelio. How can we discern ¿Cómo podemos The nosotros truth. discernir la verdad from error? a través No, de from- la verdad del error? How can we? ¿Cómo? Amen. A través de la palabra de Dios, dice nuestro hermano David. Through the word of God. A través de la palabra de Dios. The Apostle Paul knew that El apóstol Pablo sabía it was going to happen. que iba a suceder. It was inevitable. Era algo inevitable. Actually, much before, Aún mucho antes there in heaven, que en el cielo, much before that, there in heaven, que allá en el cielo, the Lord knew that inevitably there was to be a false way of salvation on this earth. en realidad allá en el cielo el Señor ya sabía que inevitablemente iban a existir falsas enseñanzas. Why? ¿Por qué? Because the Lord has created intelligent beings, Porque Dios creó gentes inteligentes, free will people. o seres humanos con libertad, Libre albedrío. Libre libre albedrío. Yeah, exactly. And a person, a being with free will, can choose any way or either way he wants. Y una persona con un libre albedrío, libertad completa, puede escoger lo que se le antoja. That's why Por esta razón, the development of rebellion in heaven was something inevitable. por esta razón, la rebelión que existió en el cielo fue algo inevitable. Likewise, the fall of Adam and Eve. Así, de la misma manera, fue la caída de Adán y Eva. Apostle Paul wrote in the book of Acts, chapter 20, El apóstol Pablo escribió en el libro de Actos, de los Hechos, capítulo 20, verses 29 and 30. versículos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. This is a prophecy. Esta fue una profecía It had to happen. y tenía que suceder. Inevitably in the church, Inevitablemente en la iglesia, this situation was to be esta developed. situación tenía que desarrollarse. Again, because in the church there are all kind of people. Porque, como se dijo anteriormente, en la iglesia hay toda clase de personas With free will, con libre albedrío, intelligence, inteligencia and the ability to make decisions and to y do la whatever they want. habilidad de hacer decisiones y hacer lo que les plazca. Also in 1 Timothy 4, 1 and 2,
También en Primera de Timoteo 4, 1 y 2, we will read. vamos a leer. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Chapter 4, 1 Timothy 4, 1 and 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, y que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia. Yes, again, Sí, the nuevamente, prophecy. la profecía. The apostasy was to be developed in the La church. apostasía se iba a desarrollar dentro de la iglesia. A false gospel was to be presented, Un evangelio To falso people. iba a ser presentado a las personas. a false way of salvation, Una falsa manera de la salvación. which actually is a way of perdition. Que en realidad es el camino a la perdición. That is the case. That is the situation. Este es el caso. Now, I want to present you today, Ahora me gustaría presentarles este día in summary, en resume, resumen, gracias, the two ways that currently exist among Protestants de los dos caminos que existe hoy en día entre los protestantes about the plan of salvation. acerca del plan de la salvación. Okay. When the Christianity was divided or split in two groups, Cuando la cristiandad fue dividida en dos grupos, with the birth of Protestant churches or Protestant belief, con el nacimiento de los protestantes o las creencias protestantes, two main lines of the plan of salvation were presented. dos caminos principales del plan de salvación fueron presentados And both were wrong. y ambos eran incorrectos. It's unbelievable. Both Es were increíble, wrong. los dos estaban incorrectos. But nowadays, the Lord has sent to His people the message that clarifies the right way of salvation. Pero hoy en día el Señor mandó a su gente el mensaje de la clarificación de la manera correcta de salvación. So, what we are going to see now Así es de que lo que vamos a mirar ahora are the two ways of salvation, son los dos caminos de salvación, or better said, the way of salvation and the way of perdition, o en otras palabras, de la mejor manera de decirlo, la manera de salvación y la manera de la perdición among Protestants. entre los protestantes. Yeah. Okay, the first point is about here. I mean, the superior line is What I am presenting to you as the truth, the right way. Así de que la primera parte que se encuentra aquí en el pecado de Adán y la naturaleza, the superior line, this line, o la línea superior, is the right way. es el camino correcto. And the wrong one Y en la manera correcta, is the wrong incorrecta, way. es la parte de abajo. Yes. So we have points here. In this part, we are going to have like milestones, Así de que en esta área vamos a encontrar como ¿qué es la- señalizaciones. señalizaciones. The milestones are here. And then the interpretation of each of those two parts. Y después la interpretación de esas dos partes. Okay, let's see now. The First part, La primera parte, the sin of Adam, que es el pecado de Adán, or the original sin. o el pecado original. all right. There are two interpretations. Hay There dos are, interpretaciones. there are more interpretations, Y aún actually. así hay más que dos interpretaciones. But this is among the Protestants. Pero estos son entre los protestantes. Yeah. So the right interpretation Así que la interpretación correcta, Using the Bible and the spirit of prophecy, la cual se encuentra en la Biblia y dentro del espíritu de profecía, is that because of the sin of Adam, we are born with a sinful nature. es que por causa del pecado de Adán nacemos con naturaleza pecaminosa.
That is, we have propensity to sin. Y esto es que tenemos la propensidad a pecar, Yeah. o la Okay. inclinación a pecar. But the other line Pero la otra línea, Presents what is called total depravity. que es la que enseña que hay una Depravación. depravación total, Yeah. That is, our nature is. sin que in itself. nuestra naturaleza es pecado en sí. Okay, so we are born, Yes, because of Adam's sin, with a Okay. sinful nature. Así de que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa por causa del pecado de Adán, But we don't inherit the original sin. pero no heredamos. heredamos el pecado original. Gracias, hermanos. Children are not born with sin. Los niños, los bebés no nacen con pecado. Yes. A child is not innocent nor guilty. El bebé no es inocente, no es culpable. He is a child. Es un bebé. O un niño Yeah, pequeño. it's simply a child. Yeah, it's simply Es that. simplemente un niño pequeño. He has not committed sin. No ha cometido pecado. He has not made any righteousness. I mean, he has not made any righteous thing. Tampoco ha hecho nada que sea justo. Yeah. So we sin because we choose to sin. Así de que nosotros venimos a pecar porque escogemos pecar. Sin is a choice. Porque el pecado, porque pecar es una elección nuestra. Yes. Okay, that is the first line. Esta es la primera línea. But then, Pero in this one, entonces, en la línea de abajo, la Eh, segunda línea, which says that we are born with total depravity, que nos dice que nosotros nacemos siendo depravados totales, and that Our nature is y sin. nuestra naturaleza es pecado, they say that we inherit original sin. y dicen o predican que el hombre ha heredado el pecado original. Every child is born as a sinner. Y cada bebé nace como pecador. That's what they believe. Eso es lo que ellos creen. So we sin because we are Sinners. Así de que ellos dicen que pecamos porque somos pecadores. sin It's not a choice. Y que el pecado no es algo que nosotros escojamos. It's part of us. Es parte nuestra. Because we are humans, we are sinners. Porque como nosotros somos humanos, somos pecadores. Es lo que ellos dicen. that is two completely different positions. Aquí vemos dos posiciones completamente diferentes. You see the difference now? ¿Entienden ustedes la diferencia And ahora? this is the beginning. Y esto es solamente el principio. Okay, let's continue. Continuemos. Every topic presented here Cada tópico que aquí se presenta is a matter of a deep study. es un tema de estudio profundo. And we should know every detail of those Y topics. nosotros debemos de conocer en cada detalle de Yes. este estudio. But let's continue in this summary. Pero continuemos en este punto. Sin. Pecado. Okay? What is sin? ¿Qué es pecado? According to the superior line, De acuerdo a la línea superior, sin is transgression of the law. el pecado es la transgresión de la ley. But this inferior line says sin is a state, not an act. Pero en la línea inferior, o en la falsa doctrina, dice que el pecado es un estado nuestro, Ajá. no un acto. Yeah. You see the difference? The Bible La says diferencia, la Biblia dice Sin is transgression of the law. que el pecado es la transgresión de la ley. but the other line says no. Pero el hombre dice no. Sin is a state of your human condition. El pecado es un estado de vuestra condición humana. Okay. Man is guilty only for his own personal sins. El hombre en la línea de arriba o en la línea correcta dice que el hombre es culpado solamente por sus pecados personales. Sin can be rejected. Y el pecado puede ser rechazado. Yeah. Because it's a choice. Porque es algo que escoges. Okay? Es una opción en otras palabras. But the inferior line, the wrong one, Pero la enseñanza equivocada, is man is guilty for his personal sin plus the sin of Adam. que el hombre viene a ser culpado de sus propios pecados y aún
añadiéndole eso al pecado de Adán. So you are born with the guilt of Adam's sin. Así de que se dice que la humanidad nace con el pecado de Adán. Plus, then you are guilty for your own sins. Y aún así, por encima de eso, se le culpa también de sus propios pecados. Sin is something inevitable in the human Y el life pecado es algo inevitable en la humanidad, because it is a state in your life. porque forma parte de la vida. Yes. Okay, now, Follow the steps. First was the original sin, then what sin is in itself, and now the human nature of Christ. Por favor, recuerden los pasos a seguir. Primero es the original sin, el pecado original, then sin in después itself. el pecado en sí, Now, as a consequence of that concept, y ahora, por consecuencia de este tipo de conceptos, We consider the human nature of Christ. venimos a considerar la naturaleza humana de Cristo. you know that Jesus was born as a human being there in Ustedes Bethlehem. saben que a nuestro Señor Jesucristo nació como un bebé, como un ser humano en Bethlehem. Yeah. Now, what kind of human nature did he assume? Did he take? Ahora, ¿qué asumimos? ¿Qué tipo de naturaleza Él, Cristo, tomó? The superior line says fallen and degraded human nature. La línea superior correcta dice que que estaba caído en la degradación, en la naturaleza de la degradación humana. That is a human nature fallen and degraded. That was the human nature Jesus took on himself. O sea que la degradación humana en la cual había caído por causa del pecado, esa fue la naturaleza que tomó Cristo. But the other position Pero la otra posición Says no, that's not correct. dice que no es esto lo correcto. Jesus took on him the perfect human nature of Adam before sin. Sino que enseña que Jesús tomó la naturaleza perfecta de Adán antes de caer en pecado. which means that Jesus is different Lo cual from us. significa que entonces Jesús es diferente de nosotros. Okay, the first line says, okay, regarding this, that Jesus accepted the law of heredity. Que la primera línea dice que Jesús aceptó la ley de la herencia His humanity was identical to ours. y que su humanidad fue idéntica a la nuestra. He was born of our bones. Que nació con nuestros huesos. He was flesh of our flesh. Nació sangre como nuestra sangre. His brain was identical to our brain. Y su cerebro era idéntico a nuestro cerebro. Yeah. He was tempted as we are, Él fue tentado como nosotros and he became a model and an example for us in all things. y Él fue un ejemplo y modelo para nosotros en todas las cosas. Yeah. That is the first line. Pero esta es la primera línea o la línea correcta. Regarding Jesus' human nature. En referencia a la naturaleza de Jesucristo. Okay, this is The line. Esta es la línea. but the other one, the inferior one, Pero la línea inferior o la incorrecta it says that because Jesus had a perfect human nature, que enseña que por causa de que Jesús tenía una naturaleza perfecta, miraculously he did not receive the original sin. milagrosamente Él no recibió el pecado original. Yeah. Which is correct. Jesus was not born with any original sin. Lo cual en cierto aspecto es correcto porque Jesús no nació con ningún pecado original. But neither do we. I mean, Pero we nosotros don't tampoco. get any original sin either. Nosotros tampoco obtenemos el pecado original. It continues saying his humanity was different from ours. Y continúan diciendo que su humanidad, la de Cristo, es diferente a la nuestra. His temptations were only from outside. Y las tentaciones que Él obtuvo solamente procedían de afuera. That means he didn't feel any temptation in his heart. Lo cual quiere decir que Él no sentía ningún tipo de tentación en su corazón. That is in reality not temptation. Pero en realidad esto no viene a ser tentación. Because temptation is when you feel something inside about what the Lord has said you shouldn't do.
Porque la tentación es cuando verdaderamente sientes algo dentro de tu corazón que tu corazón te está diciendo que no debes de hacer. But if it's only external Pero si es solamente externo and you are indifferent to that, y eres indiferente a esto, completely insensitive to that en otras temptation, palabras, que tu corazón, que no sientas nada, que seas indiferente a esa that tentación, is not temptation. esto no quiere decir que es tentación. So, but these people say that. Pero esto es lo que se enseña a través de estas personas. Jesus is a substitute, not an example for Y us. Jesús viene siendo un sustituto y no un ejemplo para la humanidad. Jesus is in no case an example for humanity. En conclusión, Jesús no es en ningún tipo de caso un ejemplo para la humanidad. Because his nature was different from Porque ours. su naturaleza venía siendo diferente a la nuestra, Yeah. de acuerdo a lo que ellos enseñan. So, a different Christ. Okay? Así de que son dos caminos diferentes. And different Christ. Two different Christs. Y dos Cristos diferentes. Yes. Now, repentance. Ahora, el arrepentimiento Because of sin, of course. por causa del pecado, claro. The superior line says that pardon and justification are One and the same thing. La línea superior dice que el perdón y la justificación son lo mismo en una línea. So when you repent, You are forgiven. Así que cuando tú te arrepientes, vienes a ser perdonado. And that is justification by faith. Y esto es justificación por fe. That's why pardon and justification are one and the same thing. Así de que esto significa que el perdón y la justificación vienen en un solo. at the time of your repentance, you have En el your momento de tu experience. arrepentimiento, the new vienes, birth. vienes a tener un nuevo nacimiento. There is a transformation of the heart. Hay una transformación de corazón. That stony heart is eliminated, taken out from you. Ese corazón de roca ha sido eliminado y sacado de ti. And the new heart is put instead of the Y first un one. nuevo corazón viene a ser puesto en ti. Okay, then You experience holiness. Y entonces vienes a sentir santidad. Holiness is an experience of all your life, your spiritual life. Y esta es una experiencia que va a ser en toda tu vida espiritual. yeah. But the lower line says Pero la línea incorrecta declara the sinner is declared righteous In heaven. que el pecador viene a ser declarado justo en el cielo. at the moment when the sinner repents. En el momento en que el pecador se arrepiente, He is declared righteous. él viene a ser declarado justo, But only in heaven. pero solamente en el cielo. That is called objective righteousness. Y esto viene a ser justicia objetiva. That's the name they gave to it. Este es el nombre o el título que ellos le ponen. Which means external justification. Lo cual quiere decir una justificación externa Foreign o justification. una justificación foránea, forense. Exactly. foránea. But the sinner remains. Sinner. Pero el pecador continúa siendo pecador. Because sin is a state that you cannot change or Porque modify. el pecado es un estado con el cual naciste y no puedes cambiar ni modificar. You see the two lines now, right? Pueden ver las dos líneas ahorita, entonces. Okay? If there is a question, please Si hay feel free. alguna pregunta, por favor, sean libres de hacerla. Because I want you to see the two ways clearly. Porque quiero que vean estos dos caminos claramente. Okay. Now, Obedience to the law. Ahora vamos a la obediencia a la ley. the superior line says that Christ is an example and model. Regarding obedience. El camino correcto nos enseña que Cristo es el ejemplo y el modelo. And in the lower line is Christ. Christ is only a substitute. Y en la línea incorrecta dice que Cristo es solamente un sustituto. Yes, that's it. Eso es todo. Jesus takes the place of human being and you don't have to care about yourself. Jesus will solve everything for you. Cristo viene a tomar el pecado de los seres humanos y tú no tienes que hacer nada. Porque Don't Él hace worry. todo por ti. Don't no te worry preocupes. about what you are. ¿Quién eres tú?
Don't worry about your character. No te preocupes en referencia a tu carácter. You cannot stop sinning. No puedes parar de pecar. You have a horrible character. Tú tienes Horrible character. un carácter horrible. Don't worry about No te that. preocupes en esto. Jesus will save you in that way. Jesús te va a salvar de esa manera. That's what they say. Esto es lo que ellos predican. Because Jesus is a substitute for Porque you. Jesucristo vino a ser el sustituto de tus pecados. Okay, in the right line, I mean in the superior line, En la línea superior, the Holy Spirit reproduces the life of Christ in the life of the believer. el Espíritu Santo reproducirá la vida de Cristo en la vida del creyente. Christ works in us to will and to do his own will. Cristo trabaja en nosotros tanto el querer como el hacer. That is obedience by love and faith. Y esto viene a convertirse o a ser obediencia por amor y fe. But in the other line, Pero en el camino incorrecto, obedience is not possible. la obediencia no es posible. At least the genuine obedience to the Lord and to the law of God. Al menos hablando de la obediencia genuina a la ley. It can be, a modification of the external attitude and behavior, but Puede that haber is, una modificación en la actitud externa not a real obedience to the law. y el comportamiento, pero esto no es verdaderamente una obediencia verdadera a la ley. But don't worry about Pero it. no os preocupéis. That's what they say. Esto es lo que ellos dicen. The obedience of Christ substitute or takes your place, substitute human obedience. I repeat, the obedience of Christ substitutes human obedience. La obediencia de Cristo viene a sustituir vuestra obediencia. Therefore, you don't need to obey. Así de que por esta razón no necesitan obedecer. Jesus obeyed instead of you. Porque Cristo obedece en vez de que tú tengas que obedecer. Don't worry about No te obedience. preocupes en referencia a eso. About dress. Acerca de tu manera de Oh, don't vestir. worry about food. No te preocupes a tu manera de comer. Who says that being a vegetarian has something to do with your salvation? ¿Quién quiere decir o quién dice que porque tú eres vegetariano tiene que ver con tu salvación? That's what they say. Este es lo que se presenta. All right. We are declared righteous in heaven, but on earth we remain in sin. Y de esta manera venimos a ser declarados justos en el cielo, pero aquí en la tierra continuamos siendo pecadores. Okay, that is something totally different. Y esto es totalmente diferente. Salvation, La salvación. The superior line, man is saved from his sins. En la línea superior, el hombre es salvado de sus pecados. Man is made free from sin. Y el hombre viene siendo a ser libre de pecado. Have you read that in the Bible? ¿Han leído ustedes eso en la Biblia? Sí. Yeah. Jesus said that if the Son shall make you free, ye shall be free indeed. Sí, nuestro Señor Jesucristo lo dijo en los evangelios. man develops the Character of Christ. El hombre desarrolla el carácter de Cristo Man is made fit for heaven. y el hombre viene a ser Hecho apto. hecho a la medida para el cielo. yeah. Salvation can be lost. Y la salvación puede perderse. Yeah, you may know the truth. Pueden conocer la verdad. You may have spent a long time in the church. Pueden haber permanecido mucho tiempo en la iglesia. But the day you abandon the way of Pero en el salvation, momento en que abandonamos los caminos de salvación, you are lost. venimos a estar perdidos. Still, there is the possibility of repentance. Y aún todavía tenemos la posibilidad de arrepentimiento. But salvation can be lost. Pero la salvación la podemos perder. But the other way says, Pero en el camino erróneo dice, Once saved, forever saved. una vez que has sido salvo, todo el tiempo vas a ser salvo. You will never lose your salvation. Nunca vas a perder nunca vas a perder tu salvación. because you are predestinated For salvation. Porque ya has sido predestinado. You cannot be lost. Y de esta manera no It puedes. doesn't matter what you do or what you don't do, you are No saved. importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, ya eres salvo. But the problem is for those that are predestinated for perdition. Pero el problema viene siendo para aquellos que han sido predestinados para la perdición. It doesn't matter what you do, No importa lo que hagan, you are lost. están perdidos.
That's terrible. Esto es terrible. Okay. ¿Por qué? Man remains in sin until the coming of Christ. Porque el hombre va a permanecer en pecado hasta la venida de Cristo. Now, Redemption. Ahora, la redención. the superior line. Jesus won't change man's character at his coming. Jesús no va a cambiar el carácter del hombre a su venida. Brethren, don't be deceived. Hermanos, no os engañéis. The day of Jesus Christ's second coming El día de la segunda venida de Cristo is not to transform characters no es para transformar carácter or to sanctify lives. o para santificar vidas. It has to be done now, Tiene que ser hecha ahora, during the time of probation or the probation time. en el tiempo de probación. Es De ahora. gracia, de gracia. Probation El time. provecio de gracia. Tiempo de gracia. En el tiempo de gracia. But the other, okay, at the end of the probation time, all the redeemed will be perfect and fit for heaven. En el tiempo de probación, todos los redimidos van a ser hechos perfectos y van a ser aptos para el cielo. Now, the inferior line, the other line. Y la otra línea dice At the coming of Christ will take place a transformation of life and character. que a la venida de Cristo va a tomar parte la transformación y vida y carácter. It is only at the coming of Christ Y when solamente a la venida de Cristo cuando men will stop sinning. el hombre va a parar de pecar. Is that correct? ¿Está esto correcto? Of course not. Claro que no. Brethren, these are the two main lines about the plan of Hermanos, salvation. estas son las dos líneas más directas en referencia al plan de salvación. As I said before, each and every one of those particular topics Como lo dije anteriormente, cada uno de estos tópicos particulares deserve a deep and profound study. merecen un estudio profundo. But this is the two main lines. Pero These are the este two main en sí lines. son las dos líneas principales. The Lord said in Jeremiah El Señor 6:16, dice en el libro de Jeremías 6:16, 6:16, Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, for is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, no, I will take the other way. The Bible says, but they say, we will not walk therein. Y así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. The Lord presents before us two ways. El Señor presenta delante de nosotros dos caminos. Not because He has made the other way, No porque Dios haya hecho el otro camino, but because He respects human will. sino porque Él respeta la voluntad humana. But He says, okay, Pero Él dice, you have to search. tienes que escudriñar, You have to look for the good way, tienes que buscar por el camino correcto, the correct way of salvation, el camino correcto de la salvación, and walk in it. y caminar sobre él. But what was the answer of the people? Pero ¿cuál fue la respuesta de las personas? No, no andaremos. We won't walk in it. No, no caminaremos. We want our own way of salvation. Queremos nuestro propio camino de salvación, That is the lower line. que es la línea de abajo. Okay, I cannot avoid sinning, No, está bien, no puedo evitar el pecar, so I will live my Christian life and sin así que viviré mi vida cristiana y pecando until the day of Jesus Christ's second coming. hasta la segunda venida de Cristo. And that day Jesus will transform me. Y en ese día Jesús me transformará. The easy way, Este es el camino fácil. the broad way. Este es el camino ancho. But the end of it is Pero el final es death. muerte. Exactly. I want to close with Me gustaría cerrar Deuteronomy chapter 30, verse 15. en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, Verse 15 and 19. versículos 15 y 19. See, I have set before thee this day life and good, and death
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu simiente. Therefore, choose life, Por esta razón, escoge la vida, that both you and your children para que ambos, tú y tus hijos, may live for everlasting. puedan vivir para siempre. This is the invitation of the Lord. Esta es la invitación del Señor. Satan is very busy Satanás está muy ocupado deceiving people, engañando personas, presenting an easy, broad way presentando un camino fácil y ancho to get salvation. para alcanzar la salvación. But the Lord says, Pero el Señor dice, be careful, cuidado, watch out, because mira, porque there are ways that people think is the right way, but those are the hay caminos que parecen rectos al hombre, pero al final son caminos de muerte. death ways. Yes. Estos son proverbios. So the invitation of the Lord Así de que is esta es la invitación del Señor. today, Ahora, dear brethren, queridos hermanos, we have before us two ways, tenemos delante de nosotros dos caminos, clearly presented here. claramente presentados aquí. It's up to you which one you are going to follow. Depende de ustedes el que quieran seguir. I cannot oblige you. I cannot force you to take anyone. No puedo forzaros a seguir ninguno de estos dos. But the invitation of love of the Lord is Pero la invitación del amor del Señor es choose the right one. buscar el camino correcto. Choose today Escojan the ahora way of salvation, el camino de la salvación and you will have everlasting life. y tendréis vida eterna. So be it. Así de que así sea. Amen. Amén. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas. Let us kneel down to pray Y vamos a ser dirigidos por el hermano pastor. and lead us by our brother pastor. Dear Heavenly Father, Nuestro Padre que estás en los cielos, with thankful hearts we come before thy holy con presence. un corazón agradecido venimos delante de tu presencia. Thank you, Lord, because in thy mercy Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia thou hast shown us clearly the two ways of salvation, nos has enseñado claramente los dos caminos hacia la salvación. which actually there is one of salvation and the other is Y perdition. en realidad es uno de salvación y otro de perdición. We pray today, Lord, Venimos a orar, Señor, hoy. help us with the Holy Spirit. Help us to, with Ayúdanos us, con tu Santo Espíritu with thy Holy Spirit, to understand and to discern which one is the right track, para poder entender y discernir cuál es el camino correcto. and to have the power from above to Y walk in tener it. el poder de arriba para poder caminar en él. Give us that blessing from above, Lord, Danos esta bendición de arriba, Señor, so that we may remain faithful to thee para que podamos permanecer libres y estar en él. and walk always in the right Y track, caminar siempre en el camino correcto. so that we may not only be an example for others about that, Y que aún así podamos llegar a ser ejemplos hacia otros, inviting them to come to the right way of invitándoles salvation. para poder venir al verdadero camino de salvación. Bless us the rest of this day, Bendícenos a través de este día y el resto que queda. and baptize us with the fire of the Holy Y Spirit. bautízanos con el fuego del Espíritu Santo. In Jesus Christ's name we pray. Y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén. To dismiss our service. Inclinamos nuestro rostro para recibir la bendición. Let us bow down our heads to receive the blessing. The Lord bless thee and keep thee.
The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. Amén. Amén. Una oración en silencio en nuestros lugares, quedaremos despedidos. With a silent prayer in our seats, we are going to dismiss. Y nuestros hermanos diáconos nos dirigirán a la salida. And our brothers deacons will lead us through the exit.